tú me das de tu poder, te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más que tu aceite fresco, tú me das de tu poder, te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor. Vamos, clama. Aceite de tu espíritu, aceite fresco, para poder proclamarte. Mi testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. De tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder, te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Testigo yo seré. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Amén. Amén, amén, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, por este tiempo, Padre, que nos concedes, Señor, por un día más, Señor, de vida, Padre, por esta oportunidad, Señor Dios mío, que tú nos das a todos, Señor. Gracias, Señor, por cada clamor. Gracias, Padre Santo, a ti damos, Señor, hoy. Señor, en tu santo nombre bendigo a mis hermanos, Señor, que están ahora aquí conectados, que están en los diferentes medios, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por todos los que colaboran de una u otra manera, Señor,
por los que escuchan, Señor, por los que apoyan, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que están orando allí en los secretos, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Doy gracias a ti, Señor, por tus bondades, Señor, por tu mucha misericordia, Señor, que son nuevas cada día, Señor. Y me dispongo, Señor, en este momento, Padre, para que tú tomes también mi boca, Señor, Dios mío, Padre, me limpies, Señor, de cualquier cosa, Señor, Dios mío, Padre, que pueda, Señor, impedir, Señor, para que solo salga lo tuyo, Señor, Dios mío, Padre, te lo pido en este momento, Señor, porque es tu santa palabra, Dios mío, Padre Santo, Señor, y es, Dios mío, Padre, un privilegio, Señor, Dios mío, poderla compartir, Señor, ese mensaje, Señor, que ha sido hablando también a mi corazón, Señor. Pero Padre Santo, lo quiero compartir con mis hermanos, Señor, y con todo aquel, Señor, Dios mío, que más adelante lo pueda escuchar, Señor. Te ruego, Señor, Dios mío, Padre, que en este tiempo, Señor, nos guarde de toda interrupción en el sistema, Señor, Dios mío, en el internet, Padre. Te lo pido, Señor, que nada, Señor, Dios mío, Padre, en este momento, Señor, vaya a impedir, Señor, que toda esta palabra, Señor, pueda ser transmitida, Señor, y aún, Señor, en lo que continuará en el resto del día y la noche, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Dios mío, Padre, gracias, Señor. Doy a ti, Dios del cielo y de la tierra, Señor, al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, Señor, en este momento. Padre, gracias, Señor amado. Gracias a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu mucha misericordia, Señor. Bendiciones, mis hermanos. Mi nombre es Sandra Beltrán. Hoy les quiero compartir una palabra que el Señor me ha ido llevando a escudriñar un poco en ella y quiero compartirles. La he titulado Un Dios fiel para un pueblo infiel. Y vamos a leer algunos capítulos, cortos, unos versículos, y les quiero compartir que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos en el entendimiento de la palabra, en el desarrollo de la palabra y en el tiempo que vamos a emplear ahora, sea el Señor. Gracias, mi Padre amado, Señor. Gracias, Señor. Empezaremos en el libro de Oseas, que está en el Antiguo Testamento, libro de Oseas, y empezaremos la lectura en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Bueno, mis amados. Dice la palabra en el libro de Oseas, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con unción del Espíritu Santo de Dios, que sea ayudándonos, Señor, dando dirección en todo entendimiento. Capítulo 1, versículo 2. En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su nombre, por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, ni yo seré vuestro Dios. Allí nos habla los tres
hijos, hermanos, que como leemos en la palabra, tuvo Oseas en este principio del capítulo con Gomer, una esposa infiel, y es una enseñanza en la palabra que nos da el Señor, porque fue una enseñanza, ya que ahí representaba también la infidelidad de Israel, que era con Dios, con el Señor, que los había librado, que los llamó, que los sostenía. Y por medio de la vida de este hombre, que era un profeta, llamado entre los profetas menores también, pero por medio de él, como así nos puede suceder en la actualidad, se ven muchas cosas en la vida de los hermanos, de uno mismo, y hay mucho para aprender lo que nos enseña aquí en la palabra del Señor, y cómo ella, siendo una esposa infiel, él debía amarla, porque así es el Señor con nosotros. A pesar de nuestras infidelidades, a pesar de todas aquellas cosas que hemos hecho y que a veces hacemos, el Señor es fiel, fiel y verdadero. Aquí también quiero decir que uno de los significados de los nombres del primer hijo de Oseas era Jezreel, Dios esparcirá y Dios vendará. El segundo nombre de su hijo era Lo-ruhama. Ella nunca conoció la compasión de su padre al momento de infidelidad de esa esposa y lo que sucedía allí en ese hogar. El tercer hijo lo llamó Lo-ami, y el Señor dijo: no son mi pueblo. Resumiendo, aquí en su palabra vamos a leer el siguiente capítulo 2, del capítulo 16 al 23. Pero antes de pasar a ello y leerlo, podemos ver, hermanos, en esta palabra, en esta lectura, de lo que hemos sido nosotros para el Señor, de lo que aún en la actualidad nosotros, de muchas maneras, y se ve actualmente aún más en la iglesia del Señor, de las muchas cosas que aún pueden haber en medio de la iglesia, que no dejan que fluya lo del Señor. Cuando hemos querido ser independientes del amado, del que nos ha llamado, el que ha dado todo por nosotros, porque allí vemos desde principio a fin de la palabra de Dios que su Hijo dio su vida, su sangre es preciosa y fue dada por todos nosotros, porque ninguno lo merecíamos, ni aún esas generaciones futuras. Él solo lo hizo por nosotros, por amor. Y no se quedó mirando nuestra condición de pecado, de maldad, sino que allí el Señor obrando, allí el Señor dándose por nosotros. Y vemos de tiempo en tiempo en su santa palabra cómo Él levantaba a sus profetas, cómo Él usó la vida de Oseas, un profeta, para mostrar la condición del pueblo de Israel, de que siendo él un hombre apartado del Señor, casarse con una mujer que era infiel, una mujer que lo engañaba, que se iba detrás de otros amantes. Y así sucede actualmente en la iglesia. Cuando la iglesia está más atenta de otras cosas, cuando muchas veces buscamos por nuestra cuenta tratar de hacer las cosas independientemente del Señor. Y entonces el Señor nos habla y nos manda mensajeros, aún en nuestra vida, en lo personal, aún en las cosas cotidianas, cuando somos independientes, cuando no valoramos ese amor del Señor, ese cuidado, porque podemos ver ahora que en este tiempo, esta pandemia a nivel mundial y las amenazas que hay y tantas cosas que se han levantado,
Y vemos esa fidelidad de Dios con nuestras casas, que a pesar de que muchas veces caímos en cuantas cosas, en dejadez, en desatención de las cosas santas de Dios, Él mismo se encarga de enviar esos obreros, de enviar esa palabra, de tocar a nuestro corazón para que podamos atenderlo a Él, que Él es el Dios amado, el que nos ha llamado. Aun cuando pensábamos que vivíamos, realmente estamos viviendo un cristianismo y estamos en tantas cosas, y el Señor ahora viene y nos confronta con su palabra y nos hace ver de que nosotros no podemos decir, no es que yo puedo levantar un dedo señalador, puedo acusar al otro, acusar al hermano, o puedo decir esto y lo otro, cuando Él nos lleva a mirarnos adentro, nuestro interior, y hacernos ver la condición de donde Él nos ha sacado y donde va a sacar a muchos más, porque Él se lo ha propuesto y Él lo va a hacer. Dios es fiel y Él cumple. Nosotros somos los que muchas veces, por la misma incredulidad, por la dureza de corazón, somos los que volteamos a mirar a los lados, buscamos una salida, cuando Él nos dice que esperemos, cuando Él nos dice esté sí allí, no se mueva, yo tengo un propósito contigo, espérate que yo voy a hacer algo allí, pero nos desesperamos y empezamos a buscar otras salidas. Aun cuando en la misma iglesia, cuando el Señor revelándose a la vida de nosotros, podemos ver de que se busca y aún no ve mucho y en uno mismo cuántas veces en el desespero puede caer y buscar una solución, como esta mujer que fue infiel al que la amaba. En ese hogar donde hay una mujer, hay una madre allí anegada, una madre que ora por sus hijos a pesar de la condición de su hogar. Un padre, un hombre que es temeroso de Dios, que ora por su familia, que se levanta, porque no solo es lo que se da, en lo que se puede elaborar para sostener un hogar, sino también lo más importante es en esa parte espiritual. Y entonces vemos aquí una condición de un pueblo que viéndolo en la parte espiritual, vemos un pueblo que decaía, un pueblo que no agradecía, un pueblo que viendo lo que veía, sin embargo, no atendía y levantaba una idolatría, levantaba cuantas cosas. Así pasa normalmente, que Dios envía a sus mensajeros a cada vida y de pronto se atiende por un momento, en el momento de dificultad o cuando se pide apoyo de oración por una enfermedad, por diferentes situaciones que pasan en la vida actual. Y bueno, viene el apoyo de oración, viene el Señor a hacer la sanidad, pero sin embargo hay una infidelidad escondida y de pronto se vuelve a buscar los otros caminos por los que andaba y entonces empieza esa vida a buscar otras soluciones. Solamente se busca Él cuando se necesita. Entonces vemos que aún en la actualidad en la iglesia ha pasado que la iglesia sin el Espíritu Santo está seca. La iglesia necesita al Espíritu Santo. La iglesia necesita de un pueblo que le crea al Señor. O sea, de un pueblo, una iglesia que ame al Señor, que ame, porque todos somos parte de esa misma iglesia, esa amada de Cristo, que pagó un precio muy alto, siendo lo que ha sido, y sin embargo, Él con su preciosa sangre nos ha redimido. Entonces, podemos ver allí de que de muchas formas uno puede ser infiel al Señor, pero que Él es fiel y Él es verdadero, pero sin embargo Él nos lleva y nos confronta con su palabra, nos quiere limpiar, nos quiere restaurar para que nos salgamos de esos malos caminos, para que antes andamos buscando una solución en los hombres, buscando soluciones, buscando también qué denominación nos podía ayudar, qué denominación nos puede favorecer, qué tarjeta de presentación nos sirve, qué título nos pueden dar y tantas cosas así, pero la verdadera solución a todas estas cosas y el verdadero camino realmente a seguir es el Señor.
porque en Él está todo. Sin Él no hay nada, no hay nada. No podemos seguir como pasa, tal vez en unos no, pero en otros sí. Y de que estando allí leyendo la palabra, sin embargo, por otro lado, buscando en el internet, que diré yo, buscando el horóscopo, buscando otras cosas que van atrayendo, buscando a ver qué nos pueden decir en otros lados y buscando, cuando está el amado allí, porque Él ha venido para quedarse, Él ha venido para restaurar, Él ha venido tocando la puerta de nuestro corazón para ayudarnos, para fortalecer, para que se restaure esa familia. Y ahí es donde va todas esas cosas que solo Él puede hacer, y por eso Él habla tanto a nuestros corazones, para que esos corazones sean cambiados, esos corazones solo Él puede obrar allí, porque es muy triste que pase el tiempo y sin vienen, que se les habla la palabra, se les comparte, llega el Señor allí a llevarles el mensaje. ¿Y cuántas veces no? Cuando ya esté mayor, ven, Señor. Y eso sucede mucho dentro de los jóvenes, dentro de cada uno, nosotros como adultos. Y el Señor nos exhorta a que nosotros entremos en esa fidelidad que solo nos puede llevar en ese caminar con Él, de que le creamos a Él, de que Él nos ha llamado, de que ha llamado a una iglesia, no una iglesia para que ande dividida, no una iglesia para que se enorgullezca por sus conocimientos, por sus títulos, sino una iglesia que le ame, una iglesia que le siga, una iglesia que se niega, porque allí la vida de Oseas fue un hombre que, siendo aquel hombre separado por Dios, ese profeta, fue usada la vida de él para enseñar, para hablarnos hasta el día de hoy de lo que él vivió, de que él sintió. Él tuvo que vivir eso que vivía el Señor, de lo que vivía el Señor, de ver esa infidelidad de un pueblo al cual él le ha sido fiel. Y el pueblo respondía con infidelidad. Entonces, estas son cosas que nos enseñan mucho en la palabra del Señor, nos enseña, que hace que nosotros podamos meditar en ella y decir, hagamos siendo un alto en el camino. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? El Señor ha venido a tocar a nuestra puerta, no para acusarnos, esto no es una palabra de acusación ni nada de eso, sino una palabra que nos habla al corazón. Es una palabra que nos hace ver, bueno, yo quiero más del Señor, yo quiero que el Señor me restaure y se necesita una disposición de corazón. Allí donde tenemos que entregarle todo, donde esta mujer se iba, venía y él debía de amarla, tenía que perdonarla, y donde el Señor nos habla del perdón, porque Él nos anhela celosamente, es un celo santo, Él nos anhela todos los días, quiere que nos acerquemos, quiere que nos dispongamos para Él, así como nos disponemos para hacer otras cosas. Él quiere que tengamos ese tiempo para Él, porque Él es fiel, Él ha sido fiel siempre, siempre ha sido fiel y será fiel, porque en Él no hay sombra de variación. Entonces, como iglesia nos llama a eso, porque no es solamente ahora en un tiempo de una pandemia, de que corremos, de que sí, yo estoy dispuesto ahorita aquí y pasan estas cosas y entonces ya todo el mundo coge otro camino. No, estamos en los tiempos finales donde el Señor nos ha llamado para que nosotros estemos allí aferrados a Él que es nuestra roca santa, a Él que es nuestra salvación. Porque no es solo por este tiempo, no es temporal. Los grupos de intercesión, la intercesión en las casas, las reuniones en las casas, todo lo que está haciendo, esto es algo que el Señor está levantando en las familias, algo que el Señor está levantando, nos une por los diferentes, a distancia, por estos medios, nos permite estar allí, es porque el Señor quiere hacer algo, porque a uno no ve con poca fuerza un grupo, a uno no ve en lo natural, nos puede parecer, pero
pero el Señor allí está, porque Él está con un pueblo que lo busca, con un pueblo que le anhela, con hombres y mujeres que desean de Él. Ahí el Señor se deleita. Y ahí el Señor nos da palabra, como ha venido dando palabra a todas mis hermanas y hermanos, y todo lo que ha venido haciendo, y hablándonos aún de la rebeldía, de esa rebeldía que ha estado tan oculta, que nos muestra de que el orgullo es la base de la rebeldía, y ese orgullo que se esconde allí. Entonces el Señor nos está hablando de tantas maneras para que entendamos, para que podamos entender que es un tiempo en el que nos ha permitido estar acá, a cada uno en nuestras casas, separados, como familias, tal vez no nos vemos con los unos y los otros, pero es un tiempo que también nos lleva para que nosotros allí podamos meditar en su palabra, para que escudriñemos su palabra, pero también con esa disposición de corazón y decir, bueno, ¿yo qué he hecho hasta ahora? ¿Cuál es mi deseo para seguir allí? Esos deseos que solo pone el Señor, esa guianza que solo es del Espíritu Santo. Porque es una iglesia en la que a nivel mundial cuántos se han orgullecido de la iglesia y cuántas críticas podemos ver que son muy tristes encontrarlas cuando se habla de la iglesia, que la iglesia no hace aquello, no hace lo otro, y muchas cosas, y lamentablemente muchos malos testimonios, y todos de una u otra manera los hemos dado, de una u otra manera muchas veces, y hemos caído hemos dejado de que salgan cosas, y es mejor que el Señor limpie, es mejor que el Señor nos restaure, y que así con la iglesia, como Él está tratando ahora, con su remanente en todas las naciones de la tierra, para limpiarlo, para que se vea una diferencia en nuestras vidas, para que se vea diferencia en nuestros hogares. Es una necesidad muy grande que Él está poniendo, anhelando, que anhelemos nosotros lo de Él, que lo anhelemos, y deseemos cada día más ser limpios y liberados de toda esa incredulidad, porque eso es un pecado muy grave, muy grave. Cuando no le creemos, cuando Él envía su palabra, cuando abren las cosas más sencillas, porque Él le hace invitaciones a uno, Él hace muchas cosas, cada uno hemos experimentado eso. Y entonces es Él el que está allí, aún en las cosas más sencillas. Aún en las cosas más sencillas, aún como al principio se oraba, del valor aún de la oración de cada hermano, de la palabra que Dios le da a cada hermano. Esas son cosas que solo Él va haciendo y va poniendo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de esta obra, es Él. Él es el que la debe dirigir y Él es el que nos enseña, el que nos pastorea, el que levanta a sus siervos, el que los fortalece para que cada día, allí en esa intimidad, Dios les da una palabra y ese alimento viene para cada uno. ¿Y cómo nos anima el Señor? ¿Cómo tiene su palabra de consuelo? ¿Cómo tiene su palabra de exhortación para todos? Y es bueno uno darse cuenta de que siendo nosotros de donde hemos venido, que no éramos pueblo, pero nos llamó parte de Él. Entonces, no fue por nosotros mismos, y no lo es por nosotros mismos, sino por su misericordia, por su amor y misericordia. Aún en el hogar, de lo que sucede hoy actualmente en los hogares, donde se ha perdido el respeto al Señor, donde respeto el uno al otro en el hogar, los hijos a los padres a los hijos, y tantas cosas que se han visto y que se siguen viendo. ¿Y qué quiere el Señor? Quiere el Señor restaurarnos para que podamos ser esos restauradores, para poder ir, para poder compartir, si podemos dar una palabra, que sea una palabra que el Señor nos da, un consejo desde lo alto que el Señor nos da para poder dar y ser ese pueblo que está allí muy atento a Él, muy atento a Él. Y por eso, ¿cuántas veces el Señor nos debe quebrantar? ¿Cuántas veces somos pasados por uno y otro proceso? Por eso aún en los procesos como en este varón de siervo, como seas, ¿cómo fue pasado por ese proceso? Aún actualmente vemos hermanos en diferentes procesos, yo en mi proceso, cada uno, y eso son cosas que Él va haciendo y que nos permite entender otras que antes no entendíamos. Por eso aún cuando a veces en una familia está el padre o la madre sirviéndole al Señor, dispuestos para Él, a veces en los hijos no se ve lo mismo, pero el Señor es fiel,
Y Él atrae con sus cuerdas de amor para acercar a sus hijos, a sus hijas. Y en esa fidelidad tenemos que creer porque realmente Él es el que es fiel con su iglesia. Él nos da la oportunidad. Hay hermanos en otros lugares que en estos momentos solo están mirando otras cosas y Dios también, él va a ser revelándosele a ellos aún más en sus vidas y porque Él es fiel, pero también nos permite levantar un clamor por todos aquellos, por todos esos hermanos, hermanas, por tantas necesidades que hay, porque mucha es la mies y poco los obreros, dice su palabra. Así que siga el Señor hablándonos a nosotros y por medio de su palabra, de ver lo que solo Él hace, de ver de que han salido muchas cosas en su iglesia y sin embargo Él sostiene. Quiero, hermanos, que podamos juntos pasar al capítulo 2 del libro de Oseas, versículo 16 al 23. Vamos a leer un poquito. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamaba Ichi, y nunca más me llamarás Baal. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada, y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, él dirá, Dios mío. Vemos aquí esa fidelidad del Señor, como Él, siendo tan bueno, siendo Dios santo y verdadero, vemos su misericordia, porque sería negarse a sí mismo, no teniendo misericordia. Y vemos cómo Él hace promesa y quitando aún de medio de su pueblo, como lo dice aquí en su palabra, tanta idolatría, tantas ofrendas que se hacían a los ídolos y todo como lo llamaban y todas las cosas que se hacían para poner en su nombre un nombre, ese esposo, de ese amado que está anhelando su amada aún en esos tiempos, porque los tiempos están acortándolo, no lo dice por su palabra de una y otra manera, para encontrarse esa iglesia que se está preparando para encontrarse con ese amado, en esa boda del Cordero, para encontrarse con él, esa iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo podemos nosotros avanzar en ello? Solo de la mano de Dios, solo de la mano del Espíritu Santo, con su ayuda, porque es allí donde Él nos lleva a ver, Él nos lleva a reconocerlo, a poderlo conocer. Y así serán en esas heredades que lo puedan conocer, porque como lo venía hablando, no es por nosotros mismos que uno puede conocer al Señor, no, porque Él nos amó primero, Él nos encontró primero, es Él el que lo ha hecho. Y así hará con todos aquellos, y así hará porque se deja la palabra, pero ¿quién la hace crecer? El crecimiento lo da el Señor, Él mismo se revela, Él mismo hace que eso suceda. Y entonces vemos su fidelidad, cómo desposará, dice, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Cómo tiene el Señor esos planes con nosotros, hermanos? Con toda la iglesia, que hemos escuchado muchas veces. Esos planes que tiene Él perfectos para con nosotros, donde el Señor nos va liberando de esa misma idolatría,
de todas esas cosas, como pensábamos del Señor. No, yo busco al Señor por un tiempo y si me va bien, pues de pronto no vuelvo. No, no, esa no es la manera que el Señor quiere. El Señor no quiere que sigamos en esa manera de estar de un lado para otro. No, Él no quiere eso. Él no quiere eso, no quiere un pueblo incrédulo, Él quiere un pueblo que le crea, porque dice que aquel que se le acerca al Señor debe creer que le hay, dice su palabra. Debemos creer que Él está allí, debemos creer que Él nos llamó y no despreciar su obra, porque cuánto ha pasado aquí en la palabra, leyendo el libro de Oseas, que les invito a leer el libro de Oseas, si no se lo han leído, o si lo han leído, lo vuelvan a leer, para ver aquí todo lo que sucedió con él y cómo llevando ese mensaje él a ese pueblo para que se arrepintiera y sin embargo ellos no atendían y así pasan estos tiempos de que no se atiende a ese mensaje, es de burla, es tomado de burla, de que la iglesia ya la ven como cualquier cosa, es una religión más y todas esas cosas así. Pero para eso está el Señor, que nos quiere restaurar. El Señor quiere hacer con nosotros, quiere cambiar aún nuestra manera de pensar, todo en nosotros para que, preparándonos para estos tiempos finales, para que nosotros no andemos en incredulidad, porque muchas cosas se levantarán para engañar, como las que se están levantando ahora y que están atrayendo mucho también a los jóvenes. Muchas cosas atrayéndolos, llevándolos y si ellos sin darse cuenta muchas veces quedan allí atados en tantas cosas, atraídos, fascinados por cuántas teologías, por cuántas filosofías, tantas cosas, teorías de una cosa y de otra. Y allí aparece, viene el Señor solamente, Él que quiere restaurar. Y por eso nos avisa a tiempo, para que si hay en nosotros, hay esa incredulidad, si allí en nosotros el Señor nos está dejando ver, si hemos estado en ayuno o algo y el Señor nos está mostrando, o allí nos confronta con su palabra, y nos está mostrando que hay algo que está mal, que está mal allí en nosotros, en lo secreto, en nuestro corazón. Porque recordemos en su palabra, como dice el libro de Proverbios, que del corazón mana la vida. Y allí pueden haber cosas que pueden estar siendo de obstáculo para que nosotros podamos avanzar. Y esa incredulidad tiene que ser desarraigada. Esa manera infiel aún, o sea, que cuando, viendo al Señor con todas sus obras, sus bondades, no sigamos nosotros de pronto en algo por ahí, que estemos persistiendo en alguna cosa por allí, que el Señor va a ir mostrando, porque el Señor está mostrando todas las cosas en sueños. Escuchamos las hermanas, los testimonios de los hermanos, y cada uno está experimentando, porque el Señor nos está llevando a ver esas cosas, que no podemos decir yo ya lo logré todo, porque no es así. Allí el Señor nos está hablando al corazón, a cada uno, nos está hablando. Aquellos que están llegando, como decía la hermana ahora que oraba también, esos corderitos que están llegando, esas familias que se están acercando allí y vienen con mucha necesidad, vienen con anhelo del Señor, vienen con anhelo de conocerle, porque Él es Él el que ha despertado ese deseo en el corazón de ellos y así como lo ha hecho nosotros y se están acercando. Y entonces en este caminar el Señor nos va mostrando de que Él cada día va añadiendo. Lo que nosotros hoy despreciemos, como el pueblo de Israel que despreciaba y que en muchos ejemplos hay en la palabra del desprecio que hacían, viendo la fidelidad del Señor, viendo cómo los amaba, cómo era paciente, cómo los defendía, cómo se levantaba a defenderlos ante los enemigos y cómo les proveía, aún en el desierto, la provisión que daba y todas las cosas. Y sin embargo se levantaba esa rebeldía y se levantaba todo eso en contra del Señor, en contra de su gobierno. Entonces el Señor nos viene hablando mucho de esto, es porque hay algo allí, hay algo ahí que tenemos que mirar, porque es muy fácil para nosotros mirar al hermano.